Buenas tardes o buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un privilegio que nos podamos reunir otra vez para seguir estudiando la palabra del Señor. Y este día pues continuaremos con el tema de la cena del Señor. Así que recuerde que como es un día de estudio, yo espero que usted tenga ahí ya su libreta o donde anotar y su Biblia, que es muy importante. Hay para algunos estos temas son conocidos y es una bendición, y únicamente es refrescar el conocimiento que ya tenemos, o el Señor en algún momento pueda enseñarnos algo nuevo, pero es el Señor, no yo, ¿verdad? Y para otros es un tema que están aprendiendo. Entonces, por igual, para mí es una bendición poder tener para mí es un privilegio compartir y enseñar de la palabra de Dios. La verdad que esto es muy importante. ¿Por qué? Porque el propósito, hermanos, de este discipulado, aunque es en línea, a muchos no tengo la bendición, el privilegio de conocerlos personalmente, pero el propósito de la palabra del Señor es ir y hacer discípulos. Por eso se llama discipulado, enseñar doctrina básica. Y yo espero, ese es mi anhelo, que muchos de ustedes estos temas en un futuro, mejor dicho, o que decimos el día de mañana, ¿verdad? Usted puede enseñárselos a su familia, a amigos, a alguien más, y que esto sea para compartir a los demás. ¿Por qué? Porque la palabra dice id y hacer discípulos. Y un discípulo es un alumno, es alguien a quien se le enseña. Por eso el Señor era el maestro y nosotros sus discípulos. El Señor era el maestro y estos 12 fueron sus alumnos. Y que nosotros también seamos alumnos y que hagamos a otros alumnos de que sea el mismo maestro, el mismo pastor para todo. Amén. Bueno, después de este breve saludo, seguimos con el tema de la Cena del Señor, parte 2. Veíamos el miércoles pasado, vimos cosas fundamentales, que es la segunda ordenanza que el Señor deja para la iglesia, que la podemos celebrar cuando se quiera, cuando se requiera, que es compartir el pan y el vino, y expliqué un poco la diferencia, ¿verdad? Entre el vino, no es el vino fermentado, sino que es jugo de uva, si lo podemos decir de esta manera. ¿Para qué sirve? Para recordar la muerte del Señor. El pan, su cuerpo, la sangre, el vino, la sangre que Él derramó por nosotros. Y veíamos el miércoles pasado en donde el apóstol Pablo les exhortaba, ¿verdad?, a los de Corintios a tener una compostura a la hora de esto. No era cualquier cosa. También vimos de que era discernir el cuerpo del Señor, y en eso nos quedamos. Discernir, ¿por qué? Porque primero tenía que haber comunión entre los hermanos. Y yo les decía, qué bendición es cuando nosotros compartimos la cena del Señor y hemos roto divisiones. Y no es posible que sigamos permitiendo haber disensiones, murmuraciones dentro de la iglesia. Amén. Entonces, estábamos siempre en Primera de Corintios 10, versículo 16 y 17. Dice: la copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Amén. Amén. Entonces veíamos, lo último que vimos el miércoles pasado fue que el cuerpo de Cristo son sus elegidos, somos nosotros. Y hablábamos de cuando la Escritura hablan de discernir el cuerpo de Cristo, se refiere a no romper la comunión por ofensa a los hermanos. Amén. Entonces,
estábamos entrando en el desarrollo de 1 Corintios 11 y seguimos. 1 Corintios 11, 23 al 26. Vamos a leerlos otra vez. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces recuerde que esto es figura, porque si no nos estaríamos metiendo a lo que muchos creen con la transustanciación, que se convierte en el cuerpo de Cristo, y estas personas creen que se están comiendo el cuerpo de Cristo y que están bebiendo su sangre, lo cual no es cierto. Entonces, versículo 25: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Entonces, el primer elemento de la cena del Señor es el pan. El segundo elemento es la sangre. Y dice que la copa es el nuevo pacto de su sangre. ¿Por qué? Porque esta sangre es poderosa para borrar nuestros pecados y para que le podamos servir a nuestro Dios. ¿Para qué sirvió su sangre? Para borrar nuestros pecados. Amén. Entonces, acompáñenme a Hebreos 9. Hebreos 9:12. Hebreos 9:12. Dice: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido redención. Amén. Así que repito otra vez, Hebreos 9:12: y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, que eso era la sangre que era derramada por remisión de pecados. Para que hubieran remisión de pecados tenía que haber un sacrificio, y eso lo podemos ver desde Adán. Cuando Adán y Eva pecaron y son sacados, ¿qué fue lo que hizo el Señor? Un sacrificio para redimir sus pecados. Después lo vemos con Abel. Después lo vemos con Job, porque Job hacía sacrificio por sus hijos por si pecaron. Después lo vemos con Abraham. Después lo vemos con Moisés y el pueblo de Israel, y lo vemos sucesivamente. Fíjese, mire todo eso. Pero ahora en el nuevo pacto, Él fue el Cordero. Él murió por nosotros, y al derramar su sangre, Él ahora nos limpia de pecados. Y por eso es que no podemos menospreciar la cena del Señor, porque estamos recordando el sacrificio que Él hizo. Amén. Y dice que eso nos permitió entrar ahora, ¿dónde? Al lugar santísimo. Antes solo entraba el sumo sacerdote, y ahora que somos sacerdotes del Dios Altísimo, podemos entrar al lugar santísimo, a su presencia. ¿Por qué? Por ese sacrificio en la cruz. Versículo 26. Otra vez, siempre en Corintios 11, regresemos a Corintios 11, 26. Y dice aquí el apóstol Pablo: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Entonces Pablo repite las palabras del Señor diciendo que todas las veces que comiereis este pan y bebiereis de la copa, amén, era recordando el sacrificio que Él iba a hacer. Amén. El sacrificio que Él iba a hacer, no el sacrificio ritual que se hacía de la Pascua, porque eso quedó atrás. Eso es parte del antiguo pacto. Entonces ahora en el nuevo pacto, Cristo es
el Cordero que quita el pecado del mundo. Amén. Entonces dice, ¿cuándo? Hasta que Él regrese. Quiere decir que eso lo tenemos que hacer hasta que el Señor venga. Y por eso ocupamos siempre estos versículos, y lo tenemos que hacer de la misma manera, con una reverencia, con un respeto. No es cualquier cosa. Tampoco se hace mención del lavatorio de pies, porque puede hacerse cuando se sienta. Amén. Esto se puede hacer cuando se sienta. Imagínense ahorita en estos casos que hemos tenido la crisis de este virus. En muchos casos se dice: tenga usted el pan y el vino, y tal vez el ministro desde, ¿cómo se llama?, desde la iglesia donde esté transmitiendo dice: hagámoslo. Pero también ahora lo podemos hacer nosotros. Si usted comprende esto, usted puede venir con su familia y decir: bueno, ¿saben qué? Vamos a tomar la cena del Señor. Vamos a recordar el sacrificio, su muerte en la cruz, y vamos a ponernos a cuentas. Vamos a examinarnos, vamos a discernir, vamos a ver y ponernos a cuentas con Él. Amén. Entonces, todo aquel que distingue la verdad de esta ordenanza, celebrándola como está, así como está escrita, sin ponerle más, sin añadirle, no. Ese es un bienaventurado. Amén. Como le digo, podemos hacerla. No podemos esperar ahora, no es necesario. Y no estoy diciendo, por favor, no me va a entender, de que no, yo la voy a hacer a mi parte. No. Porque usted la tiene que hacer de la manera correcta. Y si no, ya lo vamos a ver más adelante. Si yo la hago porque le quiero llevar la contraria y porque el pastor no me gusta como lo hace, entonces estoy cometiendo un grave error. Ya lo vamos a ver más adelante. No, lo estamos haciendo porque nos queremos poner a cuentas con el Señor. Lo estamos haciendo porque vamos a recordar su muerte. Amén. Entonces hay que entender muy bien con qué intención se está haciendo. Entonces dice el versículo 27: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, oiga, por eso es lo que estoy hablando ahorita, indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Amén. Entonces, esta ordenanza es de obedecerla solemnemente. Amén. Y aquí es donde estaban fallando los de Corinto. Y aquí es donde fallan muchos. ¿Por qué? Porque tomarla indignamente provoca el juicio de Dios. Por eso yo le decía hace unos instantes. Usted dice: mire, yo la quiero tomar con mi familia. ¿Puede hacerlo? Claro que sí. No es exclusividad de un ministro. Amén. Pero, ¿cuál es la razón? Usted tiene que... ¿Por qué? Porque el que la toma indignamente, como le repito hace un momento, no, es que mira, a mí el pastor delega a un hermano y este hermano no me gusta, porque así muchas veces el pastor delega tal vez a un hermano para que lleve la cena del Señor. Y muchas veces solo ahí ya hay disensión, ¿verdad? Pero de parte de la persona. No me gusta cómo lo hacen, no aquello, no lo otro, etcétera. Entonces esa es la razón. Ahora, ¿por qué? Porque cuando se toma indignamente, provocamos el juicio de Dios. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Regresando otra vez al tema. Si yo he pecado, ¿para qué sirve la cena del Señor? Para ponerme a cuentas. Para decirle: Padre, te he fallado. Y antes de tomarla me quiero poner a cuentas contigo. Señor, perdóname. Y por eso dice: examínese cada uno a sí mismo. Y miren, hermanos, todos nos tenemos que examinar. Y ninguno de nosotros se presenta de una manera pura delante del Señor. ¿Por qué? Porque todos somos imperfectos. Y como todavía no hemos alcanzado lo que veíamos en la santificación absoluta, ¿verdad? Ese cuerpo glorioso, nos tenemos que poner a cuentas con el Señor. Amén. Entonces, esto no quiere decir que yo tengo que evadir la cena del Señor. No quiere decir que no, que la pase. Mucha gente, tratando de ser honesto o queriendo ser honestos o siendo honestos, dicen: no, estoy mal.
Pero muchas veces no la toman. ¿Por qué razón? Porque quieren seguir pecando. Esa es la razón. Porque muchos probablemente al salir de allí van a ir a pecar. O en alguna ocasión, no sé si a usted le ha pasado esto, pero llegamos a la casa a pelear, a discutir. ¿Y cómo es posible que acabamos de tomar la cena del Señor y tenemos problemas? Entonces, allí es donde nosotros debemos de evaluar, no cometer el error de tomarla indignamente. ¿Por qué? Porque provoca un juicio de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Antes de tomarlas, antes de comer el pan y beber la copa, por eso se da un tiempo. Bueno, es la manera de Misión Cristiana Judá. Damos unos minutos y decimos, hermano, cada quien en su interior, pongámonos a cuentas con el Señor. Vamos a dar unos minutos. Y todos nos ponemos. ¿Por qué? Porque tenemos que presentarnos con las cuentas saldadas. En lo que a nosotros nos toca con el Señor y también en paz con todos. Por eso es bueno que si hay algún problema entre hermanos, vayan y pónganse en cuenta. Hermano, te fallé, perdóname. Entonces es necesario esto. Como también no debe el ministro evitar que alguien participe de la cena del Señor. Amén. Ahora, ¿por qué no debe el ministro? Porque mire, no somos jueces, no somos Dios. Y nos podemos equivocar en el hecho de no dársela a alguien. ¿A quién no se la debemos de dar? O mejor dicho, mire, uno antes de comenzar, uno dice, la cena del Señor es para aquellos que ya se bautizaron. Entonces, el que no se ha bautizado no puede tomarla, o mejor dicho, no debe de tomarla. Ahora, ya dando esa explicación, alguien viene y dice, me la voy a tomar, ¿qué podemos hacer? No, que no se la den, no, ahí déjenlo. Se le está diciendo, el que no se ha bautizado no puede tomarla. Amén. Y si nosotros conocemos de alguien que está en pecado, porque muchas veces el ministro, las personas lo buscan a uno, tampoco. El Señor es el que hace la obra, y si usted está poniendo a cuentas ahí, ¿quién es uno para juzgar? ¿Por qué? Porque es Dios el que hace la limpieza en la vida de cada uno de los santos. Amén. Entonces, siguiendo en el versículo 28, dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Ahora, miren, Pablo le dice a los de Corinto, pruébense cada uno a sí mismo. No prueba a tu hermano. No mires a tu hermano y dile, no, pruébate, porque al final es independiente, es personal. Entonces dice que pruébese cada uno, porque ya si mi conciencia no me redarguye, estoy mal. Pero normalmente nuestra conciencia nos redarguye, ¿verdad? Y entonces ahí es donde nos tenemos que poner a cuentas con el Señor. ¿Por qué? Porque es necesario arreglarnos. Porque si yo tomo la cena del Señor sin ponerme a cuentas con Él y sin ponerme a cuentas con mis hermanos, fíjese que cómo es el Señor de enfático en esto. Y Pablo lo aclara muy bien. Entre ustedes hay disensiones, entre ustedes hay problemas y no pueden tomar la cena del Señor así. Tampoco no es para llegar a comer, tampoco no es para embriagarse, entonces no pueden tomar la cena del Señor así. Entonces, viene el apóstol dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y después que se probó, coma y beba. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque si no nos probamos, vamos a sufrir las consecuencias. Entonces, eso yo quiero dejarlo muy claro. Si usted no se prueba, si yo no me pruebo, vamos a pagar las consecuencias, porque de Dios nadie puede burlarse. Amén. Entonces,
Versículo 29 dice: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Amén. La iglesia somos nosotros, el cuerpo del Señor. Y veíamos hace un momento, ¿verdad? No discernirlo significa romper la comunión al ofender a algún miembro del cuerpo y tomar la cena así. Entonces dice que el que la tome indignamente, fíjese qué increíble esto, es culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Sí, es culpado significa de que nos hacen también culpables de la muerte que Él tuvo allá. Y ya no, una cosa es ser beneficiario y otra cosa es ser culpable. Y hay un castigo severamente. La palabra discernir viene del griego diacrino, con K, diacrino, y esto significa separar completamente, retirarnos de las contiendas, retirarnos de los problemas, de las disensiones, de las discusiones, de las ofensas. Entonces, muchas veces nosotros contendemos con nuestro hermano cuando nosotros deberíamos de contender con el pecado, contender contra ese misterio de iniquidad que hay. Amén. Que está obrando desde hace mucho tiempo. El apóstol Pablo también lo enseña, y que está hasta el día de hoy poniendo problemas entre los hermanos. Entonces, discernir es también examinar, juzgarse a nosotros mismos, hacer una diferencia. Entonces, es importante que cuando nosotros nos presentemos para tomar la cena del Señor, antes de tomarla, nos pongamos a cuentas con nuestro hermano y con el Señor. Porque el Señor conoce nuestros corazones y sabe cuando es sincero y cuando no lo es. Amén. Entonces, y este es castigado severamente de parte de Dios. Es que solo con el hecho de lo que dice aquí en el versículo 29, porque el comer y beber indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Somos culpados de su muerte. Ya no somos beneficiarios, sino que somos culpados. Y como somos culpables por eso, entonces viene un juicio contra nosotros. Y dice el versículo 30, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Fíjese que en Corinto ya había juicio por la manera temeraria en que ellos participaban en la celebración de esta ordenanza, porque oiga lo que dice, por lo cual hay, no está diciendo va a haber, sino que ahí está explicando que ya habían enfermos, debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ahora, aquí el apóstol Pablo no se está refiriendo a una forma literal, sino que está hablando en los primeros dos casos de una forma espiritual. Debilitados. Hay gente, hay personas o hay hermanos de que vemos que todo el tiempo es un sube y baja, ¿verdad? Un sube y baja en su vida espiritual. Viven de una manera desordenada, viven a su antojo. Y muchas veces ellos dicen, pero yo no sé qué hacer, yo no sé por qué no salgo de esto. Porque ha bebido indignamente la cena del Señor. No es, me voy a limpiar lo de hoy y mañana voy a hacer lo que yo quiera. Dice, hay enfermos y debilitados. Hay gente que no puede salir de eso. También físicamente hay consecuencias, ¿verdad? Porque viene un juicio, vienen enfermedades. Ahora, ¿será que algo de lo que yo estoy pasando en mi vida es por haber bebido indignamente la cena del Señor? Examínese. Yo no le puedo decir, sí, usted tiene la culpa. No, examínese. Y fíjese que cuando habla aquí, y muchos duermen,
no se refiere a los hermanos que se nos duermen en la hora del culto, ¿verdad? O mejor dicho, que nos apoyan en oración a la hora del servicio. No. Fíjense que aquí, y muchos duermen, son personas que físicamente ya murieron, que el Señor se los tuvo que llevar. Recuerde que la palabra cementerio significa dormitorio. Entonces, muchos duermen. Oiga fíjese lo que está diciendo el apóstol Pablo. Ya hay muchos. Quiere decir que ya había gente ahí enferma, debilitada. Y muchos se creen que están bien, que todo, pero cuando se examinan se dan cuenta de que están mal espiritualmente. Y este debilitamiento o enfermedad espiritual trae consecuencias, enfermedad al cuerpo. Claro que sí. Y muchos duermen. Imagínense hasta dónde había llegado el juicio del Señor entre los de Corinto, de que ya habían muerto algunos por comer indignamente la cena del Señor. Entonces ve que no es un juego. Cuando la palabra dice examínese, examinémonos, hermanos. No está diciendo, no, eres pecador, no tomes. No, ponte a cuentas. Pongámonos a cuentas delante del Señor. Señor, he pecado. Señor, hago esto. Señor, tengo malos pensamientos. Porque ¿a dónde nace el pecado? En nuestra alma. Allí vemos algo y viene y da a luz el pecado. Dice que es concebido y da a luz el pecado. Y otra cosa es consumado, cuando voy y lo hago. Pero si yo ya pensé mal, si yo ya deseé, en el caso de los hombres, a la mujer de mi prójimo, o la mujer a un hombre, hay malos pensamientos. Si yo deseé que no le fuera bien a alguien, etcétera, entonces ve que no es cualquier cosa. Entonces Pablo les está diciendo, hay enfermos, debilitados. Les dice, por ser glotones y ser ebrios, no han guardado la ordenanza de cómo debe de hacerse. Y no les está diciendo, y va a venir la consecuencia. No, ya hay muchos entre ustedes. Ya hay muchos que murieron y que el Señor se los tuvo que llevar. ¿Para qué? Para salvar el alma de ellos. Sí, recuerde que el apóstol Pablo habla de uno en donde menciona el caso de incesto, que había un caso de incesto en ellos, en Corinto. Y dice, el hijo tiene la mujer de su padre y ustedes no han dicho nada. Y dice, el tal sea entregado a Satanás para la destrucción de su cuerpo, a fin de que su alma sea salva. Y en la segunda epístola de los Corintios vemos que Pablo dice, a ya lo perdoné yo, acéptenlo otra vez en la iglesia. Entonces hay un riesgo muy fuerte cuando comemos y bebemos la cena del Señor indignamente. Comemos y bebemos juicio para nosotros. Amén. Dice otra vez el 29, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Ya lo explicamos, ¿verdad? Sí, pues, entonces vea la respuesta ahora que el Señor da en el 31. Sí, pues, el apóstol Pablo, sí, pues, nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, cuando nos examinamos, ¿cómo nos encontramos? Culpables. Pero yo me considero culpable, yo me declaro culpable. Amén. Si me examino yo me voy a encontrar culpable, voy a decir, sí, Señor, soy un pecador. Pero entonces vengo yo y le digo, Señor, perdóname, me quiero poner a cuentas contigo, ayúdame a dominar la concupiscencia, mis deseos, etcétera. Pero si usted no se examina y usted no se juzga y se pone a cuenta con el Señor, dice 31, sí, pues
nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. 32. Mas siendo juzgados, cuando no me examino y tomo deliberadamente la cena del Señor, somos castigados para el Señor. Y oiga, aquí, muy importante, ¿por qué viene el castigo? Para que no seamos condenados con el mundo. Entonces viene un castigo, ¿para qué? Para que no seamos condenados. Lo que le decía hace un momento, Pablo dice, el tal échenlo, entréguenlo a Satanás para la destrucción del cuerpo. ¿Qué enfermedad habrá venido? Y dice, a fin de que muera, pues. Oiga, entonces el tal que muriera, que muera, o lo que Pablo dice, que duerma, cementerio, dormitorium, esperando el regreso del Señor. Entonces no esperemos, hermanos, a que esto acontezca, porque si somos de la iglesia, si somos su cuerpo y somos salvos, pero queremos vivir a nuestro antojo, entonces el Señor va a venir y va a ocupar medios, y lo más probable es que nos puede llegar a poner a dormir para salvar nuestra alma, a fin de que no seamos condenados. Aquí dice, se lo voy a leer otra vez para que no vaya a creer que yo me estoy inventando. Primera de Corintios 11:32. Mas siendo juzgados, es decir, cuando usted y yo no nos examinamos y no nos ponemos a cuentas, dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo, no por el mundo, sino que no seamos condenados con el mundo. 33. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, come en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden. Oiga, quiere decir que habían muchas cosas que estaban en desorden aquí. En orden cuando yo fuere. Amén. Entonces, en Corinto ya había juicio por la manera, repito, temeraria que ellos participaban en la celebración de ordenanza. Amén. Entonces, las dos clases de juicios que al cristiano debe someterse son el juicio personal delante de Dios, cuando nos examinamos a nosotros mismos, examinando su propia vida, y el juicio del tribunal de Cristo para el galardón. Amén. Buen siervo fiel entra en el gozo del tu Señor. Ahora, hay un tercer juicio, que ese nosotros ya no lo vamos a ver. Lo van a ver aquellos que no quisieron nada con el Señor. Y ese es el juicio del trono blanco. Y este es para condenación eterna. Amén. De eso es Apocalipsis 20:11 al 15. Apocalipsis 20:11 al 15. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. Amén. Entonces, recapitulando esto último que acabo de decir, el creyente se enfrenta a dos juicios. Es uno, cuando nos examinamos a nosotros mismos. Y, oiga, y si yo no me examino, entonces viene el Señor y es el que me juzga y me castiga para que no sea condenado con el mundo. Amén. Y el juicio del tribunal de Cristo para nuestro galardón. Entonces, ¿qué es la cena del Señor? ¿O para qué es la cena del Señor? Es para comerla todos juntos. Por eso leíamos
regresando otra vez a 1 Corintios 11, dice 34, si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Amén. Coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Amén. Entonces, hay otros que le llaman la Santa Cena, Cena del Señor o Cena de consagración. Porque el Señor lo que quiere es que nosotros consagremos nuestra vida, santificándola. Amén. Entonces, conclusiones, o vamos concluyendo, ¿verdad? El que come la cena del Señor indignamente, y recuérdelo, porque esto es muy importante, es desde lo que usted debe de recordarse más. Cada vez que usted y yo tomemos la cena del Señor, pongámonos a cuentas. Porque el que cuando yo no me pongo a cuenta, tomo juicio para mí, toma juicio para usted. Y el tomarla indignamente es discerniendo, ¿verdad?, el cuerpo de Cristo. Es decir, que haya comunión, entendiendo, tengo que estarme separado del mundo y cerca de Cristo. Entonces, discerniendo el cuerpo de Cristo, recibe bendición. Hay comunión, no solo comunión entre los hermanos, sino que comunión con el Padre. Amén. Entonces, ¿qué recibe? Bendición, gracia, salud y extensión de vida para servirle al Señor. Entonces, quiere decir que comer el pan y beber de la copa dignamente es obedecer la ordenanza de bendición que hay en mi vida. El Señor hizo un sacrificio único, suficiente. Y miren qué bendición, que cuando nosotros fallamos, por medio de la cena del Señor nos podemos poner a cuentas con Él y decirle: Señor, aquí vengo, perdóname, te he fallado. Amén. Entonces debemos de obedecer esta ordenanza que es de bendición para la gloria del Señor y testimonio a los seres visibles e invisibles en los cielos y en la tierra. ¿Por qué? Porque las potestades también ven si nosotros hacemos las cosas dignamente o no. Amén. Entonces, y cuando hacemos las cosas bien, esto ayuda a la edificación, amén, de los santos de Dios. El que comenzó la buena obra la perfeccionará, pero debe ser una buena obra y debe de seguir. Y el Señor un día la va a perfeccionar. Y entonces, cuando nos reunimos y tomamos la cena del Señor y nos ponemos a cuenta y nos pedimos perdón, mire, ¿qué quiere decir esto? Que hay sanidad dentro de la iglesia y deberíamos de ser una iglesia sana. Eso es lo que el Señor busca también con esto, de que haya comunión entre los hermanos. Que no hayan pleitos, discusiones, disensiones, murmuraciones. No, que fulano me vio mal, que a mí no me gusta, como que no me dio la mano. No, deberíamos de ser personas maduras en la iglesia. Porque ¿cuántos somos inmaduros? Y es bien triste. Y el Señor ha dejado esto para que haya comunión, poniéndonos a cuenta. Y entonces deberíamos de ser un cuerpo sano delante del Señor. Entonces, esto explica por qué la iglesia primitiva no dejaba de celebrar la cena del Señor. Porque sabía que no era un voto, sino una puerta de bendición para todas las almas. Era una puerta de bendición porque no solo traía bendición para sus vidas. Mire, qué bendición, valga la redundancia. Pero el hecho de que traía bendición para la vida de ellos, era bendición para la iglesia. Si todos estaban bien, qué bendición. Si todos tenían provisión, si todos tenían salud, si todos tenían buen ánimo. Y está diciendo, ¿por qué Pablo dice, miren, ya hay muchos? Y definitivamente, hermanos, en las iglesias hay muchos enfermos y debilitados.
Y hemos tenido a muchos que ya duermen, que el Señor se los tuvo que llevar porque no quisieron examinarse a ellos mismos. Amén. Entonces es necesario. Recuerde, esto es personal, hermano, es personal. No, nadie puede ponerse a cuentas por usted. Usted mismo lo debe de hacer. ¿Para qué? Para que no venga un juicio sobre nuestras vidas. Entonces, esto es un llamado de alerta, un despertar para nosotros. No podemos seguir haciendo lo mismo. Usted no puede, yo espero que usted de ahora en adelante no vuelva a tomar la cena sin discernir el cuerpo, sin separarse del mundo. Amén. Sin separarse del pecado, sin hacerse un lado. No es que la carne es débil, es que mi alma sí, pero yo para eso sirve, para que nos pongamos a cuentas con el Señor. Entonces, y entre nosotros, porque el Señor no acepta cuando yo me pongo a cuentas con Él, pero no con mi hermano. Es más, dice, si tú traes tu ofrenda y estás enemistado con tu hermano, no, antes de que me la entregues, oiga, antes de que me la entregues, porque si me la entregas y no te pones a cuentas con tu hermano, la voy a rechazar. Entonces, ¿cuántas veces el Señor ha rechazado mi oración, mi alabanza, mi adoración? Señor, aquí vengo y le vengo a levantar mis manos. Y el Señor dice, pero no estás a cuentas con tu hermano. ¿Y cuántos nos hemos atrevido a tomar la cena del Señor indignamente? Entonces, tiene que haber un despertar en nosotros, hermano, en todos. Amén. Y que debe de ser una obediencia a esta ordenanza. Entonces, ¿cuáles son las únicas dos ordenanzas? El bautismo y la cena. Si para el bautizarme me daré derecho a tomar la cena del Señor, y tomar la cena del Señor es ponerme a cuentas con Él. Mire qué bendición. Mire qué bendición, qué gran bendición. Si yo me bautizo, tengo derecho a tomar la cena del Señor. Y si tomo la cena del Señor, tengo la bendición de ponerme a cuentas con Él y estar en comunión con mis hermanos, y que esto venga de bendición para nuestras vidas, que traiga salud, que Él reciba la ofrenda que yo le doy, que Él escuche mi oración, y que no haya ni enfermedad, ni debilitación, ni una debilidad, ni enfermedad espiritual en mi vida, y que el Señor no me mande a dormir porque no cumplo, amén, sino que al contrario me da vida para seguirle sirviendo. Entonces, hermanos, con esto concluimos la segunda parte de la cena del Señor. Yo espero, hermanos, de que esto esté quedando claro. Le repito una vez más, no se pierda las enseñanzas, escúchelas. Si usted algo no le quedó claro, vuelva a escucharla, compártala con otros. Y recuerde, hermano, si tiene alguna pregunta, por favor, escríbamela para poder contestarla de una manera general. Puede ser que alguien tenga. Si le quedó alguna duda, escríbame, por favor. Y antes de comenzar el siguiente tema, pues contestar las preguntas. Entonces, hermanos, que el Señor les bendiga, que pasen una feliz noche, y quiero orar para despedirnos. Padre, gracias por este momento que nos das. Bendice a mis hermanos, a cada uno de ellos en sus hogares. Señor, que tu enseñanza quede en nuestros corazones, Padre, y que podamos hacer las cosas dignamente. Gracias por tu sacrificio en la cruz. Gracias por tu salvación. Gracias porque nos has permitido bautizarnos y ahora poder participar de tu cena, en la cual nos podemos poner a cuentas contigo, y también nos ayuda a que haya comunión entre los hermanos. Señor, bendice a cada uno de ellos en sus hogares, provéeles, guárdalos, cúbrelos, bendícelos a cada uno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Pasen una feliz noche.